Bueno, estimados, continuando con lo que estamos viendo, índice de precio al consumidor. Espero hayan podido resolver el ejercicio que incorporamos en la última cápsula que habíamos pasado. Otros conceptos relacionados son el IPC lineal, que corresponde a una suma de las variaciones del IPC registradas mensualmente durante un cierto periodo. En ese caso, la suma de las variaciones del IPC entre enero y abril, 1,6%. El IPC acumulativo no consiste en sumar variaciones, sino que corresponde a la relación existente entre el IPC de dos periodos. Uno, el base, que en el ejemplo es enero, y otro, ¿cierto? Y otro observado, que en el ejemplo es abril. En ese caso, ¿cierto? El IPC acumulativo corresponde a un 1,19%. La diferencia entre ambos conceptos será más significativa, por supuesto, entre mayor sea el periodo a medir. El IPC lineal no refleja con exactitud la realidad. Normalmente se utilizan los conceptos indistintamente, lo que técnicamente constituye un error. ¿Qué importancia tiene el IPC? Lo que hemos estado viendo es relevante porque nos da una idea de las variaciones que experimenta el poder del dinero. ¿Ya? ¿Cuánto nos cuesta hoy día adquirir una canasta básica, que es lo que normalmente consumimos, y cuánto nos cuesta mañana? La idea, ¿cierto?, es que eso se mantenga algo, sea relativamente estable. Cuando los precios se disparan, alzas insostenidas, vamos a estar frente probablemente a inflación. Tendrán que darse otros supuestos, pero podemos estar frente a un escenario inflacionario y en ese caso nuestro dinero es el que pierde poder adquisitivo. ¿Ya? Y eso causa un desequilibrio macroeconómico importantísimo. Las personas en definitiva se empobrecen, ya no son capaces de adquirir la misma cantidad de bienes y ciertos servicios con igual dinero que tenían en un periodo determinado. Entonces la importancia del EPC es que nos proporciona a la totalidad de los agentes económicos una aproximación en torno a las variaciones que sufre en el tiempo el poder adquisitivo del dinero. De esta forma, tanto para acreedores como para deudores, para empleados como empleadores, para la población activa y pasiva, el IPC es de mutua relevancia para determinar un mecanismo de reajustabilidad a través del cual buscan mantener más o menos estable el poder adquisitivo, ¿cierto?, de su dinero, de sus activos. ¿Ya? Y el mecanismo de reajustabilidad de indexación más conocido es la unidad de fomento. Es una unidad que va reajustándose, normalmente va subiendo, porque el IPC siempre más o menos es positivo. La idea es mantenerlo dentro de un cierto margen, pero siempre estamos experimentando un IPC positivo o una tasa de inflación positiva, salvo en mayo de este año que fue negativa, pero eso no es lo que ocurre normalmente. Entonces, ¿cierto? En base a eso, una vez, ¿cierto?, que la, la, la tasa de inflación, el IPC, experimentan un alza, esta unidad se reajusta al alza, sube. Hoy día tenemos, ¿cierto?, una UF de 28.708 y hay muchas operaciones, ¿ya?, donde las rentas, por ejemplo, están dadas en UF, justamente para que sufran, ¿cierto?, ese reajuste. Como por ejemplo cuando nosotros adquirimos una vivienda y pagamos mensualmente un dividendo, ¿ya? Ese dividendo lo pagamos en UF. Como la UF va subiendo, nuestro dividendo normalmente va subiendo. Lo que se busca es que, cierto, si el sujeto me prestó una determinada cantidad en un año determinado, uno, obtenga, cuando yo le devuelva toda esa cantidad, en el año supongamos 15, la misma, una cantidad de dinero equivalente a la que él nos prestó en el año uno. O sea que le sirva para adquirir los mismos bienes o servicios o equivalentes a los que podía adquirir en el año uno. ¿Ya? Porque cierto, si él nos entregase en el año 15 la misma suma de dinero que nos prestó en el año uno, probablemente, cierto, esa suma serviría para adquirir muchos menos bienes o servicios, producto de la inflación normal que va experimentando una economía. ¿Ya? Entonces, por eso son importantes los mecanismos de reajustabilidad. La unidad de fomento es el instrumento de indexación en la economía más utilizado. Indexar significa reajustar diferentes variables económicas y financieras, ahorros, remuneraciones, honorarios, préstamos, pensiones, precios, subsidios, arriendos. Muchas veces los arriendos también se plasman, ¿cierto?, en UEFs, unidades tributarias mensuales, o se establece que se reajustarán por las variaciones que experimente el IPC, la renta a final de año. ¿Ya? Eso es más o menos indexar. Ahora el otro tema que tenemos que tratar es la inflación y sus causas. ¿Ya? Un tema muy importante y unido al anterior. Actualmente la estabilidad del nivel de los precios es un objetivo macroeconómicamente siempre alcanzado, largamente buscado. La autoridad sin duda ha priorizado la contención del proceso inflacionario, que no suban tanto los precios, sacrificando incluso otras metas de crecimiento y empleo especialmente. Porque es normal que para
tratar de contener un poco la alza inflacionaria, el aumento de los precios, la autoridad decide no inyectar tanto circulante en la economía, tanto dinero, porque si inyectamos circulante, eso repercute en una mayor presión sobre la oferta de bienes y servicios y eso hace subir los precios, o sea, se demandan más. Al decidir entonces no inyectar tanto circulante, también está tomando una decisión, porque el circulante a su vez sirve para realizar proyectos de inversión que impactan en el crecimiento, y si hay crecimiento hay empleo. ¿Ya? Son pasos lógicos como una cadena. Entonces, si decido no inyectar, lógicamente puedo estar mermando de alguna forma el crecimiento del empleo, pero lo que estoy buscando a contrapartida es mantener, ¿cierto?, a raya el nivel de los precios, ¿ya? O sea, mantener una inflación dentro de margen absolutamente controlado. Porque cuando la inflación se dispara, las consecuencias son realmente perniciosas, según vamos a comentar. La confianza en el dinero descansa en la estabilidad de su valor, y este es cierto en la estabilidad de los precios. La experiencia histórica en distintas partes del mundo nos demuestra que cuando la inflación se vuelve descontrolada, el desastre nacional en materia económica no tarda en venir. ¿Ya? Bueno, ustedes cierto pueden ver como casos paradigmáticos en materia de inflación contemporáneo Venezuela. Busquen cierto inflación y Venezuela y se van a dar cuenta. ¿Ya? La inflación corresponde entonces a un aumento sostenido y generalizado del nivel de precios existente en la economía. Nótese que la inflación no se refiere a precios altos, sino a precios que suben en forma continua y generalizada. De esta manera, un alza de precios de la verdura debido a una sequía no importa inflación, porque esta implica una alza que sea continua, no necesariamente estacional, ¿ya? Y además debe ser generalizada, no solamente de un producto, sino de una generalidad de productos, que en este caso corresponden los productos de la canasta típica. ¿Por qué la inflación es importante? Durante periodos inflacionarios, estas son ideas que nosotros podemos dar, si ustedes tienen otras pueden ir complementando. Durante periodos inflacionarios, un aumento en los precios afectará a personas con diferentes niveles de ingreso, ¿ya? O sea, ¿cierto? Una fuerte inflación va a afectar, por supuesto, más a aquellos que tienen niveles de ingreso bajos en comparación con otros que tienen niveles de ingreso más altos, ¿ya? La inflación puede causar inequidades sociales, justamente porque al disminuir el poder adquisitivo del dinero, quienes más se van a ver afectados van a ser las personas más pobres, versus las personas más ricas que van a tener más dinero y van a poder hacer frente incluso a un aumento de los precios. Los programas sociales del gobierno y los salarios algunas veces están asociados a la inflación. Por ejemplo, aumentan si los precios aumentan, ¿ya? Ustedes ven que anualmente muchos contratos de trabajo se van reajustando por las variaciones que experimenta el IPC, la inflación. Lo mismo ocurre, ¿cierto? No exactamente, pero todos los años tenemos, ¿cierto?, un reajuste que considera estas materias a propósito del reajuste que se da cuando se discute el presupuesto nacional de las remuneraciones que reciben los funcionarios del sector público. Si alguien tiene un montón de dinero, tiene mucho dinero en una cuenta, en un banco, que no paga interés, el valor de ese dinero disminuye. No se puede comprar menos bienes y servicios con la misma cantidad de dinero si hay inflación, ¿ya? Es lo mismo, ¿cierto? Si nosotros tenemos el dinero guardado debajo de nuestro colchón, ¿cierto? Lo tenemos guardado porque tomamos la decisión de no gastarlo hoy día, renunciamos a un gasto presente para, ¿cierto?, optar por un gasto futuro, ¿ya? Pero ese gasto futuro supone que el nivel de los precios se mantenga estable, porque ese mismo dinero en un año presente me puede permitir adquirir, supongamos, 100 bienes, ciertos y servicios, y en ese año futuro proyectado donde yo lo quiero gastar puede que ya no me permita adquirir esa misma cantidad, sino que es solo 50. Por ende, esa cantidad de dinero se habrá depreciado en un 50%, ¿ya? Producto de la misma inflación. Entonces es muy malo para las personas que reciben, ¿cierto?, o tienen ingresos que son fijos. La inflación reduce los estándares de vida generales en una economía, ya que hace que los bienes y servicios sean más caros, es decir, reduce el poder de compra de las personas. Durante el periodo inflacionario, la mayoría de los precios, incluyendo los precios de los insumos, tales como las remuneraciones, tienden a aumentar simultáneamente, y los precios de los insumos determinan tanto el ingreso de los trabajadores como el ingreso de los dueños de la tierra y del capital. La inflación puede cambiar la distribución del ingreso. El hecho de que alguien gane o pierda durante un periodo inflacionario depende de si el ingreso de esa persona aumenta más rápido o más lento que los precios de las cosas que compra. De esta manera, si el ingreso de las personas es fijo y los precios aumentan, su capacidad para comprar bienes y servicios se reduce proporcionalmente. Entonces así distinguimos entre inflaciones
anticipada y no anticipada. Una forma de pensar acerca de los efectos de la inflación en la distribución del ingreso es distinguir entre inflaciones que pueden ser anticipadas y no anticipadas. Si la inflación es anticipada, esperada, y los contratos toman en consideración los cambios de valores que causará la inflación, o sea, contemplan mecanismos de reajustabilidad, la inflación no va a tener efecto sobre la distribución de los ingresos. Por ejemplo, un contrato de arriendo puede estipular la renta en UEF, de manera de ajustarse conforme a la variación que experimenta el IPC. Por esta razón, los préstamos de consumo, algunos hipotecarios, los préstamos de consumo normalmente sí son fijos, ¿ya? Pero los hipotecarios, típicamente, ¿cierto?, se estipulan en UEF. ¿Qué causa la inflación? Hay distintas teorías, ¿ya? La teoría monetarista de la escuela clásica nos dice que la inflación tiene su origen en un crecimiento del medido de la oferta de dinero, el que ocasiona un exceso de demanda de bienes y servicios existentes en el mercado. O sea, ¿cierto? Eh, estas teorías monetaristas que toman principalmente vuelo a partir de las visiones keynesianas del siglo pasado, ¿cierto?, de la década de los 60, atribuían la inflación en gran parte a la intervención del Estado en la economía. O sea, el Estado intervenía, ¿cierto?, gastando grandes sumas de dinero, ¿ya?, para tratar de revertir la desaceleración, las contracciones económicas, pero a su vez producía inflación, ¿cierto? Cuando esas sumas que se inyectan no encuentran un correlato en la producción de bienes y servicios, necesariamente producen inflación. Otra es la teoría de la inflación deducida por la demanda, inflación de demanda. La inflación se origina en aquellas situaciones en que la demanda de bienes y servicios no puede ser satisfecha por la oferta de los mismos, ¿no? Claramente, ¿cierto? Hay pocos bienes y servicios en relación a la demanda. O sea, es muy parecida a la anterior también. Claro, ¿cierto? Si tenemos mayor demanda, cada demandante va a estar dispuesto a pagar un precio más caro, ¿cierto?, por esos bienes, ¿ya? Y van a subir los precios. Teoría de la inflación inducida por los costos, también tiene lógica. La inflación se origina por una alza autónoma propia de los costos de producción, sin que en los hechos exista un exceso de dinero o un exceso de demanda. Las causas del alza de costos pueden ser distintas cosas. Un incremento en las remuneraciones proveniente de la presión ejercida, legalmente o no, por los trabajadores organizados. ¿Ya? Aumentar la remuneración de los trabajadores. Eso, ¿cierto?, puede producir eventualmente inflación, porque los trabajadores lo ocupamos en un proceso productivo. Si tenemos que pagarles más a ellos, nosotros estamos, ¿cierto?, asumiendo ese sacrificio. Y ese sacrificio, ¿cierto?, se lo traspasamos necesariamente a nuestros clientes a través de un alza en el precio de nuestros productos. También podría ser un alza en el precio de las materias primas. Sube el cobre, supongamos, suben los combustibles, también suben, ¿cierto?, los costos de nuestra producción. Un alza de los productos alimenticios, alza que indudablemente influirá sobre el costo de la vida y que suscitará reivindicaciones remuneracionales. O sea, todas las veces, ¿cierto?, que enfrentamos inflaciones, ese es el problema, que nos lleva, ¿cierto?, o nos puede llevar a un quiebre social, cuando a las personas les faltan los recursos para adquirir aquellos bienes mínimos, aquellos bienes que componen, ¿cierto?, su canasta. Claramente las personas reaccionan, ¿ya? Hay reivindicaciones sociales, se generan luchas sociales, a veces se generan problemas, ¿cierto?, sociales muy importantes, ¿ya? Como pueden ser los mismos que hemos tenido acá en Chile, ¿ya? Que no necesariamente, ¿cierto?, es notoria una inflación, pero sí, ¿cierto?, las personas tienen esa percepción de que los ingresos que están obteniendo en su día a día, en su devenir, mensualmente, no les alcanzan derechamente para llegar a fin de mes. No les alcanzan, ¿cierto?, para satisfacer todas las necesidades mínimas que plantea la vida de las personas. Todo sube, todo es caro. Recuerden que el estallido social empezó supuestamente simbólicamente por un alza en el boleto del metro, ¿ya? Todo empieza a subir, nos están cobrando por todo, ¿ya? No es necesariamente una inflación, pero sí cuando las personas ven que los recursos no les alcanzan, claramente reaccionan. Y esas reacciones, ¿cierto?, a lo largo de la historia muchas veces son malas. No solamente el estallido social, muchas luchas sociales han empezado por estos problemas, ¿ya? El alza de los precios puede tener lugar incluso en periodos de contracción de la actividad económica. En Venezuela está pasado mucho, por eso les digo, ¿ya? Busquen ustedes por sí solos en Google, ¿no?, o a través de otro buscador, inflación y Venezuela. Ya van a ver que es el caso contemporáneo paradigmático en una inflación totalmente descontrolada. Fíjense en nuestras cifras, o sea, un 3% de inflación, 4% anual. Vean las cifras de Venezuela. Vean las cifras de Argentina también. ¿Cuál es la inflación, cierto, que tienen esos países anualmente? ¿Ya? Véanla, ¿cierto? Y probablemente también la preguntemos en algún tipo de evaluación. O sea que como tarea,
busquen en su buscador cuál es la inflación de Venezuela 2019, inflación de Argentina 2019. ¿Y qué hace Venezuela frente a eso? Hace esto que está en la pantalla. Como las personas no pueden adquirir productos porque suben de precio, aumenta el sueldo mínimo de forma totalmente irrisoria, sorprendente, estratosférica, o sea, en un 300%. ¿Ya? Eso claramente no te habla de ninguna seriedad monetaria macroeconómica. ¿Ya? El sueldo no aumenta en ese porcentaje normalmente. Eso, ¿cierto?, se produce cuando hay un quiebre, un desequilibrio grave, ¿ya? En estos aspectos. Teoría de la inflación inducida por la estructura de ciertos mercados o sectores. Inflación estructuralista, difundida por la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La inflación es producto de las particularidades condiciones, dice esta teoría, de formación de los precios en ciertos mercados o en ciertos sectores de la economía. Ejemplo, muchos precios son fijados por decisión autónoma de cierta empresa, con absoluta prescindencia de las fuerzas de mercado. Se trata de precios administrados. Estos precios, estos precios caracterizan los mercados monopólicos y oligopólicos. O sea, cuando tenemos mercados que tienen poca competencia, ¿ya? Los mercados es muy bonita la teoría de los mercados. Pero para que los mercados funcionen bien, recuerden ustedes, tienen que tender a una competencia perfecta. Y uno de los pilares de esa competencia perfecta es la atomicidad del mercado, que existan muchos competidores, muchos oferentes y demandantes. Porque cuando hay pocos, ¿ya?, es mayormente posible, ¿ya?, o es más susceptible ese mercado de injerencias externas, ¿ya?, de injerencias, ¿cierto?, no normales, ¿cierto?, no determinadas por las leyes naturales de oferta y demanda, sino por los propios agentes, como cuando enfrentamos un mercado monopólico. O sea, el monopolista es la peor expresión. El monopolista, ¿cierto?, tiene el poder de determinar su nivel de producción. O sea, puede determinar no producir tanto y hacer subir los precios de sus productos. O puede determinar derechamente el valor de sus productos cuando no encuentra competencia. Lo mismo pasa en los oligopolios. ¿Ya? Cuando tenemos poca competencia en mercado oligopólico, acá tenemos, ¿cierto? En todas partes hay. Hay una empresa, ¿cierto? Tenemos dos grandes empresas eh, que proporcionan a las personas, ¿cierto?, los productos bebestibles, como CSO, Coca-Cola. También muchas veces tienen el poder de determinar precios o ejercen conductas abusivas, conductas contrarias a la libre competencia para, ¿cierto?, hacer salir a eventuales competidores. O oligopolio, ¿cierto?, en el transporte aéreo, hoy día quebrado, ¿ya?, pero antes era un buen caso también. Hay poca competencia, entonces ellos empiezan a determinar, empiezan a administrar sus precios, empiezan, ¿cierto?, a ponerse de acuerdo de forma tácita y a veces, ¿cierto?, de forma expresa. Claramente eso hoy día es un delito, pero ocurre. ¿Ya? En la práctica se da cuando hay poca competencia, porque la poca competencia favorece el acuerdo entre esos pocos competidores. La deflación. Eso es la inflación, una alza sostenida y generalizada del nivel de precios en una economía en un determinado periodo. La deflación, ¿ya?, ocurre generalmente durante la fase de contracción de la actividad económica. La inflación, por el contrario, lo encontramos, ¿cierto?, la podemos encontrar perfectamente en un periodo de auge, donde la economía está a toda marcha. Ya podemos encontrar inflación. Porque justamente toda la gente está ganando harto y están demandando harto. ¿Ya? La deflación, ¿cierto?, corresponde a una disminución sostenida y generalizada del nivel de precio en una economía. Su problema más grave es que la continua baja en los precios de los productos hará que estos sean similares a sus costos de producción. Y cuando eso es similar, claramente el productor recibe un desincentivo. Recibe un mensaje al tiro. ¿Ya? De inmediato, que es lógico, si no, aquí no requiere, ¿cierto?, de mucha vuelta que darle. Si yo estoy produciendo algo y lo estoy vendiendo ya muy cercano a mis costos de producción, yo tengo que decir, recuerden, ¿cierto?, el tema de los costos de producción. Pregunta también para acertarme. Cuando él toma la decisión de cerrar, ¿ya?, cuando estos costos, ¿cierto?, recuerdan el tema de los costos variables, los costos fijos, ¿ya?, cuando, cuando los costos, ¿cierto?, de producir un producto son mayores que el precio que va a obtener en el mercado, ¿ya?, sus costos variables son mayores, supongamos, en ese caso él puede tomar la decisión de cerrar. Nadie produce sacrificio, nadie va a producir a pérdida, ¿ya?, salvo, ¿cierto?, que sea una empresa autoflagelante que no existe en el mercado, lógicamente, salvo las empresas estatales, como TVN. Vean TVN, hoy día está vendiendo el edificio corporativo construido con
fondo de todos los chilenos en 90 millones de dólares. Vamos a ver qué negocio se va a hacer ahí. Esta inflación. Esto es bueno también. Pregunta típica. Aquí tenemos una alza sostenida y generalizada del nivel de precios, ¿ya? Acompañada de un insuficiente incremento de la actividad económica y de un creciente desempleo. Esas cifras de inflación, si no mal recuerdo, búsquenlo ustedes también, como esa parte no la actualicé, corresponden a la inflación del 2019, me parece. Entonces, o puede ser 2018, pero uno de esos 2 años. Entonces yo lo ponía en el extremo, ¿ya? Se trata de una alza sostenida y generalizada del nivel de precio. Chile 2,4%, no, o 3%. Acompañada de un insuficiente crecimiento de la actividad económica, 4%. Esto fue en el 2018, me parece, porque el 2019 que hicimos nada. Fue como un 1, el PIB, creo que ya lo vimos. Y de un creciente desempleo, ¿ya? Entonces, cierto, si uno exagera las cifras a veces, ¿ya? Yo creo que hoy día podemos encontrar problemas no de este tipo, pero sí claramente de desempleo y de crecimiento económico. Eso es claro. Tenemos, cierto, una desaceleración evidente por la pandemia, ¿ya? Pero en un escenario normal, supongamos, podemos encontrar cifras de desempleo importante, 8%, de incremento de la actividad mediocre, como el año pasado, un 1%, y de inflación de un 4%, 3%. Esas son cifras totalmente todavía normales, ¿ya? Pero la idea era, ¿qué pasa si exageramos estas cifras un poco? ¿Qué pasa si tenemos una inflación de un 10%? Un incremento de la actividad económica del 3%, 2% y un desempleo del 10% también. ¿Ya? Estaremos, ¿cierto?, frente a una estanflación. Y la gracia de esto es que plantea un problema económico en la toma de decisiones de política económica, ¿ya? De política monetaria del Banco Central, porque por un lado, el Banco Central tiene que optar entre implementar medidas para frenar, esa es la disyuntiva que enfrenta, implemento medidas para frenar el aumento de los precios, inflación, por ejemplo a través de un alza en la tasa de interés, pero al mismo tiempo con eso voy a afectar el desempeño de la economía y por tanto el empleo. Porque si hago más caros los créditos, las empresas no van a poder pedir préstamos para realizar proyectos de inversión. O lo van a hacer mucho menos porque van a recibir el mensaje, ¿ya? Y por otro lado, ¿cierto?, la otra opción que tiene el Banco Central es decir, genera una política expansiva, ¿cierto?, bajo las tasas de interés para que el crédito, el circulante abunde en nuestra economía y se puedan realizar proyectos y eso repercuta en un mayor empleo. Pero si tengo una inflación descontrolada, ¿cierto?, con esto claramente vamos a tener un resultado fatal. La estanflación también complica el manejo de la política fiscal del Ministerio de Hacienda, ¿ya? Porque enfrenta la disyuntiva o impulsar el crecimiento a través de un mayor gasto fiscal que ejerce una presión sobre los precios. O sea, el Estado gasta plata, y si gasta plata, eso ayuda cuando, ¿cierto?, el Estado, el fisco se decide por un gasto de inversión, un gasto que favorezca un efecto de aceleración o multiplicador de la economía, como por ejemplo en obras públicas. Ya invierte fuertemente en obras públicas, puentes, carreteras, supongamos. Eso genera un efecto bueno, ¿ya?, tanto en el crecimiento como en el empleo. Pero ¿qué pasa con la inflación? Se dispara nuevamente. O bien decide, en este escenario, eh, contener el gasto público. Con eso, ¿cierto?, mato el problema del crecimiento económico y del empleo, pero sí protejo la estabilidad de los precios. Trato en ese escenario de mantener controlada la inflación, ¿ya? En cuanto al reajuste de interés, el reajuste corresponde a la corrección que se hace de una suma de dinero expresada en moneda corriente con el fin de restituirle su poder adquisitivo inicial, actualizarla. La pérdida de poder adquisitivo ocurre debido a la inflación, la cual le resta capacidad de compra al dinero. Por este motivo es necesario establecer sistemas de reajustabilidad para que el dinero y las retribuciones de los factores productivos, especialmente la mano de obra, mantengan su valor. Este proceso de actualización se denomina corrección monetaria. ¿Cómo se reajusta una cantidad de dinero? Para calcular el reajuste y mantener el poder adquisitivo de una cantidad de dinero entre dos fechas determinadas se procede utilizando la variación del IPC a través del siguiente método. Primero entonces hay que calcular la variación que experimentó el IPC durante el periodo,
respectivo que queremos analizar, conforme a la siguiente fórmula que ustedes ven ahí. Esto ya lo hemos visto, la variación del IPC, relación o cociente entre el IPC de un periodo determinado dividido un periodo base multiplicado por 100 menos 100. ¿Ya? Eso nos va a dar, ¿cierto?, la tasa de inflación. Una vez calculada la variación del IPC, se utiliza la siguiente forma para actualizar el valor del dinero. ¿Ya? El valor reajustado va a ser igual entonces al valor a reajustar por la variación del IPC dividido por 100 más el valor a reajustar, o la fórmula que ustedes ven abajo. Entonces, pregunta, ¿cuál es el reajuste de 23.250 entre el 1 de abril del año 1984 respecto al 31 de enero del año 1999? Primero, debemos entonces conocer el IPC correspondiente al año 84 y a enero del 99. Conforme a la información del INE, el IPC del 84 corresponde a 8,83 y fracción. El IPC del 99 de enero corresponde a 479. Entonces ahí tenemos que aplicar la fórmula que antes estábamos viendo para determinar la variación del IPC. IPC del periodo determinado que queremos, ¿cierto?, examinar dividido el periodo base, que en este caso corresponde a marzo del año 84, por 100 menos 100. Eso, ¿cierto?, es igual a señalar que entre esos dos periodos el nivel de precios experimentó una variación de un 686,669%, lo cual es lógico, estamos hablando del año 84, el año 99. Entonces, como tercer trámite, calculamos ahora el valor reajustado, que eran los 23.250, ¿se acuerdan? El valor reajustado es igual a 100 más la variación del IPC por el valor a reajustar por 100, que en el ejemplo corresponden a 100 más los 686% que corresponden a la variación del IPC por el valor a reajustar, 23.250 dividido 100. Eso, ¿cierto?, nos señala que la suma a enero del 99 serían 182.900. Esos 23.000 y fracción del año 84, creo que era, ¿cierto?, corresponden a enero del año 99 a 182.900, haciendo entonces el reajuste. El interés, por su parte. El interés es el precio que paga un agente económico por el uso del dinero. En otras palabras, es el precio al cual se presta. Es el fruto civil del dinero. El interés se expresa como un porcentaje del monto prestado por unidad de tiempo. ¿Ya? Este tema, ¿cierto?, un tema civilista, nos interesa. Se suelen mencionar dos razones que avalan la existencia del interés. Pregunta también, ¿por qué se aplica el interés? Una es que el oferente de los fondos del prestamista realiza un sacrificio y un costo de oportunidad cuando presta su dinero, pues pospone su propio consumo. De manera que el interés representa una compensación a ese sacrificio. A ello se agrega el riesgo en que incurre el prestamista al facilitar sus bienes a un tercero. Puede que este tercero ni siquiera le pague. Otra razón es que el demandante del fondo del prestatario obtiene un beneficio por el uso del dinero ajeno, dinero que empleará para su propio consumo o para realizar alguna inversión, dinero del cual no disponía. Existen varias tasas de interés. Ellas dependen del plazo del préstamo y de su riesgo. Cuanto menor sea el plazo y el riesgo, menor será la tasa de interés. Eso, cierto, es lo que podemos señalar en relación a al reajuste de interés, ¿cierto?, a propósito del tema de la inflación. ¿Ya? Los restantes temas, ¿cierto?, léalo en su apunte, pero son las principales que me interesan. Con eso damos por terminada esta cápsula. Que esté muy bien.